días. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a este tiempo de predicación de esta mañana. Y ya ha leído usted el pasaje que vamos a estar estudiando. Prácticamente seguimos con nuestra serie de Segunda de Pedro. Pero antes de iniciar, antes de poder entrar a este pasaje y ver todo lo que podemos aprender en él, quiero hacer una pregunta. Quiero que pensemos en algo, quiero que reflexionemos en algo. Y más que nada yo creo que es hablar de qué es la sana doctrina. Yo creo que mucho, de hecho, casi si visitáramos cualquier iglesia o cualquier tipo de congregación y les preguntásemos sobre su doctrina, dirían, aquí se enseña la sana doctrina. Cualquier lugar te va a decir eso, ningún lugar te va a decir, no, aquí lo que enseñamos es falsedad. Nadie va a decir eso. Todos van a decir, sí, nosotros somos los verdaderos. Nosotros sí estamos enseñando correctamente como se debe enseñar. Entonces, ¿cómo voy a saber yo definir qué es la sana doctrina? ¿Cuáles son esas bases que yo voy a tomar para saber que en un lugar existe la sana doctrina? Bueno, la sana doctrina, desde una perspectiva que es bíblica, se refiere prácticamente al conjunto de enseñanzas que provienen de la Biblia y que esas enseñanzas son fieles a lo que enseña la Biblia, que esas enseñanzas son puras cuando las pasas por un filtro con la Biblia, que esas enseñanzas terminan por ser saludables para las personas en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque provienen justamente de la Biblia. Estas enseñanzas se supone, cuando son la sana doctrina, son fundamentales para la vida del cristiano, tanto para que su fe sea sólida, verdadera, genuina, auténtica, y para que pueda vivir esa fe de manera sólida, genuina y auténtica también. Primera de Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Ahí Pedro les dice, deseen la sana doctrina, busquen la sana doctrina, crezcan para salvación, o sea, en santificación, maduren, sean sabios, por medio de la sana doctrina, la cual es la leche pura de la palabra que realmente no está adulterada, la palabra que es predicada fielmente, la palabra que es interpretada fielmente, la palabra que es aplicada genuina o correctamente. Y el término sana, prácticamente en la palabra griega que habla de ser sana, significa algo íntegro, algo que no está pervertido, algo que no está adulterado, algo que no le estás cambiando aquí, no lo estás ajustando a tu preferencia, sino tal y como lo que el Señor dijo que es, así es, y esa es la sana doctrina. Por lo tanto, la sana doctrina va a ser aquella enseñanza que nos va a promover a que crezcamos espiritualmente, a que evitemos errores y que evitemos desviarnos y caer en dañar nuestra fe. Por lo tanto, si esto es lo que define la sana doctrina, no podemos ser indiferentes a ella. No podemos pensar que no necesitamos la sana doctrina. De hecho, ¿qué dice 1 Pedro? Lo acabo de leer, deseen como niños recién nacidos justamente la sana doctrina. ¿Cómo vamos a buscar la sana doctrina? Como ese bebé desesperado que quiere que le den ya eso que necesita, porque no hay otra cosa en su cabeza más que eso que él desea. Así tenemos que desear la sana doctrina. No está mal. El problema es que muchos grupos han hablado tanto de la sana doctrina y han tenido un testimonio tan feo diciendo que tienen la sana doctrina que la gente dice, uy, no, sana doctrina, no, es donde están esos grupos que son legalistas, o es donde están esos grupos que mira cómo viven, predican mucho pero son bien hipócritas. Entonces hay gente que como que le tiene miedo a la sana doctrina, pero no, la sana doctrina es fundamental para nuestra vida.
es fundamental para yo adorar al Señor. Es fundamental para yo vivir entregado al Señor. Es fundamental para que yo tome decisiones bíblicas. Es fundamental para que yo madure. Por lo tanto, la ecuación es esta, porque es lo que la Biblia enseña. Entonces, si no hay sana doctrina, puede que yo no adore correctamente al Señor, o no lo adore en absoluto. Puede que yo no esté creciendo nada, o que no pueda madurar nada, que mis decisiones, aunque convenientes para mí, no sean sabias. Vean todos los problemas que vamos a acarrear cuando no estamos en una sana doctrina, que como dijimos es la enseñanza verdadera. Aquella que cuando lo interpretas, cuando tú lo lees y es interpretada y es aplicada, tiene toda la armonía y el argumento correcto. Tú lo puedes ver. No es una enseñanza nueva y extraña que el predicador te trae y que solamente él entiende y luego te abrió los ojos, se supone, a ti. No, porque la palabra es clara. Y esa enseñanza se va a extraer de la palabra en armonía al contexto con todo lo que está diciendo. Y el día de hoy lo menciono porque justamente Pedro, como les decía en 2 de Pedro, él está hablando de la sana doctrina. Él quiere que entiendan correctamente, que entiendan específicamente cómo es la sana doctrina para que tengan cuidado, porque él ya sabe que se va a morir muy pronto. Y como ya sabe que se va a morir pronto y hay un chorro, un montononal de falsos maestros que se están levantando, dice, no vaya a ser que esos falsos maestros, que de hecho se levantan de entre la misma congregación, y es más fácil ser engañados cuando es dentro del mismo cuerpo, pues para que no caigan en el error y que no los engañen, tengan bien sólida su sana doctrina, la conozcan bien. Ese es el punto de Pedro. Y el día de hoy he titulado el mensaje, la sana doctrina, el único mensaje. Porque es el único mensaje, es la única palabra, es la única revelación de Dios. Si alguien enseña algo que no es sana doctrina, que no es la interpretación bíblica de lo que Dios dice, ese no es el mensaje. No es lo que Dios quiere decir entonces, sino que la persona está tomando la Biblia y está utilizándola para decir lo que Él quiere. Pero ojo, este mensaje es para nosotros, no solamente para aquellos que predican la palabra, sino es para mí. ¿Cómo estoy tomando yo la palabra, la revelación de Dios, lo que Él me dice para mi vida? ¿Qué tanto caso le hago? Como cómo le interpreto incluso para mí. Porque surge el comentario común de, bueno, es que para mí este texto significa esto. Y a lo mejor para ti significa otra cosa. No. Fíjense, no importa lo que significa ni para mí ni para usted, sino qué dijo Dios. Eso es lo único importante, qué dijo Dios. Así que vamos a ver este texto sobre cómo aquí Pedro está tratando de recordarles esa sana doctrina para dejarles claro que ellos deben de recordar cómo vivir. Entonces, la sana doctrina, el único mensaje que debemos estar recordando para vivir confirmados en la verdad, estimulados en la verdad y motivados en la verdad. Vamos a ver estos 3 puntos esta mañana, así que vayamos y veamos el primero en el versículo 12, 2 de Pedro 1:12. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Cuando leemos ahí el versículo 12, y siempre que ustedes recuerden, cuando lean la palabra y se encuentren con frases como esta, por tanto, siempre te está invitando a que veas lo que dijo anteriormente. Está haciendo una referencia a lo que dijo anteriormente o haciendo una transición. Y ese por tanto no es tanto hablar de lo que acaba de mencionar en el versículo 11 o en el 10, porque en esos versículos él hablaba de nuestra seguridad de la salvación. Más que nada, Pedro, está terminando una idea completa. Ya viene Pedro hablándoles de muchas cosas acerca de lo que es la sana doctrina y dice, bueno, a la luz de toda esta enseñanza y esta teología que yo te acabo de decir, te voy a mencionar esto. Entonces, por tanto, dice ahí Pedro, por tanto, o debido entonces a la gran salvación y a la sana doctrina que ustedes han escuchado, quiero recordarles ahí, versículo 12, siempre estaré listo para recordarles
estas cosas. ¿Qué cosas? Esa sana doctrina que acaba de enseñarles. Todos esos aspectos teológicos que viene mencionando. Por ejemplo, versículo 1, la justicia de Cristo. Versículo 2, la gracia del Señor. Versículo 3, la suficiencia de la palabra. Versículo 3 también, el que hemos sido equipados como creyentes. Versículo 4, el llamado a la santidad. Versículo 5, la diligencia con que debe de vivir el creyente. Versículos 5 al 7, cualidades espirituales que tenemos que desarrollar. Versículos 8 a 9, resultados de los creyentes que son involucrados en desarrollar esas cualidades o en no desarrollarlas, tanto los fructíferos como infructíferos, para que tú te analices. Versículos 10 al 11, la seguridad de la salvación. Vean, solamente mencioné algunas cuantas enseñanzas que mencionó, pero hay mucho más en todos estos versículos que nos ha estado hablando él. Y dice, todas esas cosas siempre estaré listo para recordárselas. Es todo lo que la sana doctrina engloba prácticamente. Porque Pedro sigue hablando en la carta. No solamente va a estar listo para recordarles aquellas que ya mencionó, sino lo que les va a decir a continuación. Esto, hermanos, básicamente es la tarea pastoral. Esto es lo que los pastores vamos a estar haciendo semana tras semana. ¿Qué cosa? Recordarle el consejo del Señor. Predicar la sana doctrina. No hay nada nuevo, no hay un mensaje nuevo, sino que es este. Y recordarlo. Hace poquito platicaba con mi esposa porque ella está educando en casa a las niñas. Y de repente pues ya llegó un punto donde ya le enseñé, vamos a decir, matemáticas, le enseñé cómo sumar el lunes y luego el viernes cuando volvemos resulta que se le olvidó. Y dice mi esposa, ¿cómo puede ser que se te haya olvidado? Y yo le digo, bueno, es una niña de 5 años que está aprendiendo apenas a sumar, obviamente se le puede ir olvidando, pero incluso nosotros. Le digo, ¿y tú te acuerdas de lo que predicaron el domingo? Cada detalle de lo que se predicó de la palabra lo podemos recordar. Es más, ¿alguien recuerda quién predicó la semana pasada? Hasta eso se nos olvida. Entonces, los pastores siempre vamos a estar listos para recordarles estas cosas. ¿Saben por qué? Porque se nos olvidan. Justamente porque las olvidamos. Porque en el ajetreo de la semana, mucho de lo que se predicó se va a perder. Así que siempre vamos a estar recordando la sana doctrina y predicándola nuevamente. Y es lo que está diciendo Pedro. Siempre voy a estar listo para hacerlo. Segunda de Tesalonicenses 2:5 dice, ¿no se acuerdan de cuando yo estaba todavía con ustedes y les decía esto? Les dice Pablo, recordándoles, haciendo exactamente lo que el pastor hace, recordar la palabra del Señor, predicarla, hablar del consejo del Señor. Todo el consejo del Señor. ¿Por qué digo todo el consejo? ¿Por qué les estoy diciendo que no solamente se reducen las cosas? Porque los pastores normalmente vamos a tener tendencias a hablar más de unas cosas que de otras. Y eso es lo bueno de la pluralidad pastoral. Porque como somos diferentes, tenemos tendencias diferentes. Va a haber pastores que van a tener más la tendencia a hablar del evangelio, otros más de la redención, otros más de la santificación, otros más de X, etcétera, muchas cosas. Entonces, la pluralidad pastoral nos va a ayudar a que de repente a lo mejor ya no sea tan monótono, porque puede serlo cuando caemos en una tendencia. Pero, independientemente de la tendencia que yo u otro pastor tenga, nosotros vamos a estar listos para recordar todo el consejo. Y esa es una responsabilidad pastoral. Hablar todo el consejo del Señor, no solamente aquellas cosas que me gustan, que me apasionan o que considero que son las buenas. Por eso, nosotros tenemos el método de la predicación expositiva secuencial o consecutiva, donde vamos viendo verso a verso de cada pasaje. Porque ¿qué pasa? Yo agarro aquí la segunda carta de Pedro y Pedro va a hablar de muchas cosas, toca muchos temas, muchos estudios teológicos. Y si yo estoy predicando de esa manera, forzosamente tengo que hablar de ellos y no de la tendencia que yo tengo. Eso es lo bueno y lo bíblico de la predicación expositiva. Así que cuando yo estoy buscando un lugar con sana doctrina, ahí uno de los detalles que vas a notar es que ahí hay una predicación expositiva, donde normalmente se está viendo verso a verso. Ojo, una persona, yo puedo tomar segunda de Pedro, versículos 12 al 15, decir
porque eso dice el versículo y el texto y no ser expositivo. Ahí es donde entra la correcta interpretación de la palabra, donde ustedes y yo tenemos que ver que haya armonía en el texto, que realmente los puntos hablan de eso. Entonces sigamos para que veamos dónde está, es el que somos confirmados en la verdad. Isaías 48 dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y como la palabra de Dios permanece para siempre y su mensaje nunca se va a oxidar, nunca va a estar pasado de moda, nunca vamos a dejar de necesitarlo, siempre tenemos que estar recordándolo. Así que Pedro, mostrando esta sensibilidad a sus ovejas, les dice, aunque ustedes ya la saben, ya saben esa sana doctrina, ya la han escuchado. Aquí Palabra de Cristo tiene como 16 años. Ya han escuchado esa sana doctrina durante 16 años. Entonces, ya la saben, dice, y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Primeramente, para analizar toda esta oración que está hablando, es obvio que la sana doctrina va a ser una realidad en la vida de creyentes verdaderos que están recibiendo la palabra. Por eso, él sabía que a quienes les hablaba son creyentes, a quienes solamente les tenía que recordar aquello que ya les había dicho. Por lo que obviamente significa que había conocimiento por parte de ellos. A lo que quiero llegar es, yo puedo tener mucho conocimiento teológico, puedo tener más de 10 años, más de 15 años en el Evangelio, en el Señor, siendo creyente, y en iglesias bíblicas donde he estado escuchando constantemente la palabra del Señor. Y eso no significa que yo no necesite que me lo vuelvan a recordar. Eso no significa que yo no necesito que me digan cuál es la sana doctrina y que me prediquen. Es más, aunque uno sea pastor, necesita que le prediquen a ese pastor también y que le pastoreen. Eso no lo exime. Todos somos ovejas aquí y necesitamos recordar y que nos recuerden estas cosas. Pero lo segundo que quiero resaltar aquí es esta palabra, confirmados. Prácticamente esta palabra significa establecer firmemente o fortalecer. Entonces dice que Él les está recordando la sana doctrina, aunque ellos ya la sabían, pero para que ellos estén confirmados, firmes, fuertes en la verdad. Eso es lo que dice. Yo les estoy predicando la palabra constantemente para que ustedes estén bien seguros y firmes en la palabra del Señor. De tal manera que Pedro lo que hace es lo que la tarea pastoral constantemente hace. Predicar todo el consejo del Señor, capacitar a los santos para que éstos lleguen al punto de una firmeza y fortaleza espiritual que no los mueve de la sana doctrina. Y que cuando llegue cualquier viento de otra filosofía o doctrina, ellos sigan firmes en esa verdad. Que es lo que comentábamos cuando mostrábamos la ilustración de los banqueros. Es exactamente lo mismo. Al banquero que entra como nuevo en el banco, le van a enseñar solamente el billete verdadero y que lo conozca bien, cada detalle, la sensación, el tamaño, el grosor, todo. Porque de esa manera cuando llega el billete falso, ellos lo identifican. Es igual. Es exactamente lo mismo, es estar confirmados en la verdad. Estamos confirmados en la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que la filosofía del mundo se ha arraigado tanto en nosotros que tenemos que luchar para estar confirmados en la verdad. Tenemos que luchar para estar firmes en la verdad, porque entonces para mí va a ser más fácil seguir esa tendencia de la filosofía de hoy que estar arraigado en la verdad. La semana pasada estaba predicando en Redención y tocó un pasaje que es un poco a lo mejor polémico el día de hoy, porque está hablando a las mujeres.
Ahí en 1 Timoteo les dice, miren mujeres, ustedes tienen que vestirse de esta manera. Esta debe ser su apariencia y su comportamiento. Mujeres, esta debe ser su actitud. Y mujeres, esta debe ser la forma como actúan. Y el día de hoy, si yo hablo esto en las calles, estoy seguro que puede ser que haya mujeres que me quieran apedrear. Se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque la filosofía feminista el día de hoy es muy fuerte. ¿Y qué pasa? Puede que esa filosofía feminista el día de hoy esté aquí. Que mujeres estén luchando con eso. Yo les decía, y de repente parecía que era como si les diera un golpe al hígado, pero no era un golpe al hígado, era la palabra del Señor. La mujer no ha sido llamada a superarse académicamente. La mujer no ha sido llamada a superarse profesionalmente. La mujer ni siquiera ha sido llamada a que ella sea proveedora en el hogar. Y el hombre no ha sido llamado a superarse académicamente. El hombre no ha sido llamado a superarse profesionalmente tampoco. Pero sí ha sido llamado a ser proveedor del hogar. Entonces, tenemos que respetar los roles que Dios ha hecho. Y el feminismo va a decir, pero entonces, ¿para qué estudié tantos años? Pero entonces me estás diciendo que el hombre tiene más valor que la mujer. No. Entonces, cuando nosotros estamos confirmados en la verdad, estamos listos para frenar el que esa teología o ese falso entendimiento llegue a mi mente y que no me haga sentir de manera equivocada para que viva de la manera correcta. Incluso vemos evidencia, ¿no? Dice que esta verdad estaba presente en ellos. Había un testimonio por parte de estos creyentes de que ya eran firmes, ya estaban fuertes en la verdad. Y a pesar de que eran creyentes que a lo mejor ya eran maduros, ellos necesitaban recordar esas cosas, independientemente de su madurez espiritual. Así que al estar confirmados en la verdad, lleva como implicación el hecho de estar en la sana doctrina. De tal manera que conocemos y vivimos esa sana doctrina. Ser confirmados en la verdad significa firmeza doctrinal. Y obviamente la iglesia, se supone que la iglesia sana siempre está conformada por creyentes maduros e inmaduros, porque se supone que esos inmaduros son creyentes nuevos, se supone. Y como estamos evangelizando y está llegando gente nueva, pues siempre maduros, siempre. El problema es que hay veces que esos inmaduros no son los nuevos. Entonces ahí podemos ver una deficiencia de esa confirmación en la verdad, porque no hay crecimiento, porque no existe una correcta aplicación de la palabra, porque pueden escuchar mucho cada domingo, pero no lo está llevando a su vida. Primera de Tesalonicenses 2:13, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron. No como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. ¿Cuál fue el detalle que cambió la vida de los tesalonicenses? ¿Qué fue lo que sucedió con ellos que tienen tan buen testimonio? Dice que ellos aceptaron su enseñanza. Ellos recibieron esa sana doctrina. Así que el primer problema que yo podría detectar de aquellos que no están confirmados o no están firmes, fuertes en la verdad, es que batallan para aceptar esa verdad. Batallan para recibir las enseñanzas. Y fíjate lo que dice todavía, dice, porque ustedes no la tomaron como palabra de hombres, ustedes no se estaban fijando en el mono que les decía eso, dice, sino que ustedes están observando el mensaje, que fuera verdadero, porque el mono no importa tanto. De hecho, los monos van a ir y venir, lo que perdura va a ser la palabra del Señor. Y dice entonces, ahí, ya que la aceptaron, hace su obra en esos que la creyeron. No en todos los que la escucharon, sino esos que están creyéndola, que la aceptan, la creen y la viven entonces. Pero
Entonces, ¿qué va a pasar si yo soy un creyente y cuando vengo a escuchar la palabra de Dios, que a lo mejor es el único día donde yo vengo y escucho que alguien profundiza en la palabra, me está dando sueño? ¿Qué va a pasar si cuando vengo es que no me cae bien el que lo está enseñando? ¿O es que me gusta más el estilo de otro? ¿Qué va a suceder? Yo voy a estar frenando esa posibilidad de fortalecerme. Es como si Dios me está dando bendiciones, ¿no? Y me está dando como esas herramientas que necesito y digo, no, espérate, ahorita no lo necesito. Pero es lo que necesitas para fortalecerte. La mamá dándole el brócoli al niño y el niño, no quiero eso. Yo quiero dulces. Pero tú necesitas comer bien. No, es que me gusta más acá. Muchas veces el crecimiento, y bueno, siempre más bien, nuestro crecimiento va a ser responsabilidad mucho de nosotros. Porque Dios dice en el versículo 3 de este mismo capítulo, de esta misma carta, que Él ya te dio todo lo que necesitas. Así que tú, creyente, tú tienes todo lo que necesitas para esta vida y para ser piadoso. Cuando tú no creces en esa piedad, la responsabilidad es tuya. Entonces, es mía, es nuestra. Por lo tanto, ese primer aspecto de estar en la sana doctrina es estar estimulados, estar confirmados en la verdad. Ese segundo aspecto de estar estimulados lo vemos en el versículo 13. Vean ahí lo que dice el versículo 13. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas. Y esa primera frase donde dice también considero justo, vendría a ser como, considero justo exhortarles. Les está hablando de forma directa. Él está siendo llano al decir estas cosas. Están haciendo una amonestación pastoral. Claramente, de nueva cuenta, nosotros podemos extraer estas tareas, estas actividades que tienen que ver con el pastor, que es justamente hablar a la audiencia y a su congregación directamente, exhortar. En la mañana escuchábamos a Pastor Antonio que mencionaba eso, ¿no? ¿Qué hacía Jesús? Él era directo con el mensaje, porque había un llamado al arrepentimiento. Claro, si nosotros estamos hablando de que existe esta exhortación a hacer estas cosas, créanme que hacer estas cosas trae una recompensa. Cuando Jesús decía arrepiéntanse, había una gran recompensa por ese arrepentimiento. Ahí está la motivación, pero es una motivación o es una exhortación directa sobre lo que tiene que ver con la verdad, la única verdad absoluta. La labor pastoral es de estar exhortando, instruyendo, amonestando, animando, motivando, consolando, corrigiendo, aconsejando, etc. Y todo eso es ministrar la palabra del Señor. No decir que de repente en un sueño o porque leí algo, vino palabra del Señor y vengo y le digo algo fuera de contexto, sin ningún tipo de razonamiento o armonía lógica con la palabra, decir con una persona, traigo palabra del Señor y te digo esto, cuidado con esos, porque hay muchos, traigo palabra del Señor y tengo que decir esto, cuidado con esos locos, porque vienen y te dicen cualquier cosa de forma emocional, no les hagas caso. Mejor escucha a tus pastores, que son los que te conocen, son los que te ven cada semana. Es algo entonces que no se debe dejar de hacer, es una tarea constante. Por eso es considerado algo justo. Se considera, vean el versículo 13, algo justo hacer esas exhortaciones. Algo que es bueno, aceptable, pertinente. No, pero es que hoy vinieron visitas. ¿Por qué hablan así? No, hubieran hablado más suavecito. No, es justo hablar de esta manera. Y me encanta porque le llama cuerpo. Este cuerpo es justo, dice, que yo les diga a ustedes, a este cuerpo, estas cosas, refiriéndose a la iglesia. De hecho, la palabra cuerpo ahí es un término que habla de una
tienda de campaña, haciendo referencia a que sí, este cuerpo es temporal. Este lugar donde estamos nosotros es un ratito nada más. De hecho, eso es solamente una chispita de mucho de lo que vamos a vivir cuando estemos en gloria y de lo que vamos a hacer allá. Siendo nosotros herederos del reino eterno, estamos solo como peregrinos de pasada en esta vida, rumbo a nuestra morada eterna. Y justamente ahí en el versículo 13, ese recordándoles estas cosas, tiene la idea de amonestar. De tal manera que podría ser amonestándoles con la sana doctrina. Entonces veamos ahora sí esta palabra particular, que es la que dirige todo este versículo, que es estimularlos. Esto da a entender en el original a activarse completamente, con la idea de estar despiertos, un estado de alerta espiritual. Así que nosotros vamos a estar estimulados en la verdad o en la sana doctrina, porque tenemos que estar despiertos y alertas a la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Cuáles los demás? Pues aquellos que no conocen la verdad. No durmamos como ellos, sino estemos alerta, seamos sobrios, conducidos por la palabra. Debemos estar estimulados en la verdad, debido a que hay una tendencia pecaminosa a ser creyentes haraganes. Es una tendencia que hay. De hecho, considero que tristemente el día de hoy hay una tendencia a ser perezosos espirituales y perezosos intelectuales, porque me pesa muchísimo tomar cada día un tiempo para leer la palabra del Señor. ¿Por qué creen que nos pesa tanto? ¿Por qué nos costará tanto leer la palabra? Por esa misma pereza. ¿Por qué? Porque falta estar estimulados en la verdad. Es ese despertar, es ese estar alerta, evitar esa pereza. ¿Por qué a veces me aburren los sermones? Por esa pereza que yo tengo que estar evitando, desechando. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Si no estamos atentos, si no desarrollamos este estímulo en la verdad, vamos a caer en una pereza espiritual. Y ojo, la pereza espiritual te puede llevar a una frialdad. Nosotros leemos en Apocalipsis de una iglesia que cayó en una frialdad espiritual y les dice, ustedes han perdido ese primer amor. Ustedes ya no tienen este entusiasmo, ya no están despiertos, deseantes de la palabra del Señor. Algo pasó, algo dejaron de hacer. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. ¿Por qué? Porque el diligente se está esforzando, el diligente está activo, el diligente está haciendo algo. El diligente, por más que le cueste, por más que a lo mejor no tenga ganas, lo va a hacer. Va a buscar al Señor, ya sea en mi tiempo donde lo puedo conocer más o donde puedo comunicarme con Él, depender de Él, traer a Él mis cargas, agradecerle a Él por lo que está haciendo o glorificarlo con mis oraciones. Luis está enseñando los miércoles sobre el conocimiento de Dios y mencionaba que ¿qué es lo mejor para el hombre? Conocer a Dios. Eso es lo mejor, conocer a Dios. No hay nada más valioso. De hecho, incluso Pablo lo menciona en Filipenses capítulo 3. Dice, mira, estimo como pérdida todo eso que me hacía a mí importante, que a la luz de los judíos era ser una persona bien importante, de mucho categoría. Todas esas cosas que menciona un chorro de credenciales, dice, es nada. Aunque socialmente era bien importante, es como basura, dice.
en comparación de conocer al Dios verdadero. ¿Tendremos ese ímpetu para conocer a nuestro Dios? ¿Nos interesará de verdad conocer así a nuestro Señor? ¿Deseamos de esa manera a nuestro Padre? La razón de inmadurez espiritual es debido al poco tiempo que dedicamos a conocer a ese Dios, al poco interés que tenemos de escuchar de ese Dios, de su palabra. ¿Y saben qué es lo que pasa? Muchas veces el problema es que tenemos un Dios chiquito. A pesar de que aquí se está revelando un Dios inmensurable, tenemos un Dios chiquito. Y ese Dios chiquito hace que yo le pierda interés y que no sea tan importante. Y no estoy desarrollando el entendimiento para tener el Dios verdadero en mi cabeza. Ese Dios que me llama a desearlo más y que genera en mí un interés por saber de Él. ¿Qué Dios tienes, hermano? ¿Tienes ese Dios gigantesco que presenta la palabra del Señor? ¿O ese Dios chiquito que no llama nada la atención y que no te interesa saber de Él? A veces ese Dios es tan chico que no llega a ser más importante que mi trabajo. Es tan chico que mis tareas del día importan más. O mis estudios, mis familiares, mis áreas sociales, mi comodidad, etc. Estar estimulados en la verdad es estar alerta, es estar informados por la palabra que nos permite vivir atentos a lo que nos rodea y reaccionar. Tomar las decisiones adecuadas, esas que ese Dios gigante quiere que tomemos. Seamos bien cuidadosos porque la pereza intelectual, y hablo de no pereza intelectual de esta cultura general, no, esa intelectualidad de conocer esto, esa pereza es justamente lo que te lleva a una frialdad espiritual. Mucho cuidado si para mí yo no tengo tiempo para Dios. Cuidado. Romanos 12:11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritus sirviendo al Señor. Hay muchas cosas que requieren diligencia en nuestra vida. Claro, mi trabajo requiere diligencia. Hay una responsabilidad, soy proveedor del hogar. La mujer en su rol como madre y como ama de casa, claro, no termina 24/7. Hay mucho que hacer. Eso nadie lo niega. Pero eso no quita la importancia de ser diligentes en lo que se requiere ser diligentes. Y Dios dijo, te di 24 horas. ¿Qué haces con esas 24 horas? Tú ahora vas a ser mayordomo de ese tiempo. ¿Cómo lo usas y cuánto ese tiempo es para mí? Estar estimulados en la verdad va a implicar, en todo caso, estar aplicando esa verdad, porque me estoy capacitando en ella. Y ese es el proceso natural de cada iglesia. Es el discipulado orgánico que se da aquí. Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego menciona el siguiente versículo, para que no sean como niños, para que no sean maduros. El propósito de la capacitación es crecer, porque es como si se alimentaran espiritualmente. Cuando alguien se alimenta, empieza a crecer. Entonces ya vamos a ser como niños inmaduros, donde llega cualquier viento de doctrina, cualquier enseñanza, cualquier filosofía y nos mueve. Y ahora creo esto y mañana aquello. Y luego sacaron otro hashtag, Black Lives Matter, y ahora esto. Y entonces me muevo por lo que está de moda. No. Ya no vamos a hacer así. ¿Saben por qué? Porque estamos confirmados y estimulados en la verdad. Entonces la pregunta podría ser, ¿por qué no crezco? ¿O por qué yo no siento que esté en este proceso? Y la respuesta muy posible
es una falta de esa estimulación en la verdad, esa falta de despertar. Pero Pedro no termina ahí esta idea, no termina ahí ese mensaje. No solamente nos está hablando de que sobre la sana doctrina que debemos de estar confirmados en la verdad y estimulados en la verdad, sino que cierra todo esto con estar motivados en la verdad. Y ojo, yo sé que ahorita en la mañana se mencionó esas motivaciones románticas y emocionales como algo que no es realmente lo bíblico. Y aquí vemos cómo Pedro motiva de la forma adecuada. Vean, versículos 14 al 15, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Yo, de broma, cuando trabajaba en algunos lugares, siempre andaba en bici. Y le decía, bueno, ya me voy, nos vemos mañana. Bueno, si es que para mañana sigo vivo, ¿verdad? Ay, no, Tony, ni lo digas. No, ay, toco madera. No, no digas eso, decían. Pero, ¿qué tiene de malo? Yo no sé qué va a pasar. Es más, ahorita que salga a mi casa, yo no sé si voy a llegar a mi casa. Y Pedro dice, miren, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, dice, yo sé que ya me voy a morir, dice Pedro. No iba a salir a lo mejor la hermanita que, ay no, Pastor Pedro, no diga eso, no. Él los está motivando. Entonces dice, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús se los dijo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Finalmente, Pedro les llama a estar motivados en la verdad con la paz que solamente nuestro Señor otorga. Porque justamente, ¿qué está haciendo aquí Pedro? Él está modelando esa paz. ¿Cómo es posible, uno podría pensar, que alguien como Pedro, con un ministerio tan grande y con tanto trabajo por hacer, un hombre que ya estaba en más de 70 años y que lo están persiguiendo para matarlo, puede estar tan tranquilo y hablando tan relajado de su partida? Él está modelando esa paz, él está modelando esa motivación. Los pastores, su autoridad siempre va a estar hasta donde la palabra y la verdad nos diga que está nuestra autoridad. Pero ¿sabes qué va a dar mucho peso a la autoridad de un pastor? Que modela eso que predica. ¿Sabes qué te va a dar autoridad cuando tú estés compartiendo y evangelizando? Que modelas eso que compartes y evangelizas. Entonces aquí justamente Pedro es quien modela esa paz cuando él menciona sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, ya va a llegar. Y el hecho de que sea inminente nos muestra de que él sabía que pronto iba a morir. Porque no solamente era perseguido, les dije, él tenía más de 70 años en ese punto. Y no quiero decir, uy, ya 70 años ya les queda poco, ¿verdad? No quiero hablar de esta manera porque sé que aquí habemos personas que a lo mejor ya están en esas edades. El Señor decide cuándo. Yo puedo tener 16 años y el Señor quitarme la vida si Él lo decide. Pero tenemos que reconocer, hermanos, y no está mal reconocer que llegado a cierto punto de la edad, el cuerpo se deteriora. Y no está mal reconocer que el cuerpo se deteriora. Porque hay gente, no me digan anciano, yo soy joven todavía. Hermanos, si vamos a discernir tanto la palabra como la vida, yo voy a ver las situaciones tal y como son. Yo no puedo chuparme el dedo. El vaso no lo vamos a ver medio lleno, medio vacío, les hemos dicho, lo vamos a ver tal y como es. Y si mi cuerpo se está deteriorando, se está deteriorando. ¿Y qué? Pues lo cuido más para la obra del Señor. No tiene nada de malo. Entonces, fíjense, esto que lo persiguieran y que ya tuvieron edad avanzada, no fue causa de estrés, de tristeza o de ansiedad. Hermanos, llegar a más edad no debería ser motivo de vergüenza, temor o tristeza. Lo que él expresa es paz en el Señor. ¿Y saben por qué expresa esa paz? Porque él tenía una sana doctrina aquí. Él entendía. ¿Saben por qué su partida no produce esa ansiedad?
¿Recuerdan lo que Pablo decía en Filipenses 1:21? Pues para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Pedro tiene esa teología. Él sabe que su partida no implica perder, no implica algo malo, sino que es ganancia. Y luego menciona, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Esto que él menciona es una alusión a lo que Cristo le dijo antes de su ascensión. Antes de Cristo ascender, estaba con sus discípulos y habló a Pedro y se dirigió a él, hablándole de su muerte. Vean lo que dijo en Juan 21, 18 al 19. En verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. El mismo pasaje ahí Juan está explicando, ¿no? ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo con estas palabras que le decía a Pedro? Y Pedro lo recuerda y lo menciona aquí. Dice, pues ya me lo ha declarado Jesús. Él mismo me dijo que anciano yo iba a morir. Y curiosamente, ¿cómo murió Pedro? Pedro murió crucificado. Algunos teólogos consideran que ese extenderás tus manos allá en Juan puede ser una referencia a la forma en cómo murió. Claro, eso ya sería especular, pero son algunas consideraciones que algunos toman. Entonces, por el entendimiento del poco tiempo que a Pedro le queda, él dice, además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Él les está motivando en la verdad. No solamente necesitan estar confirmados, firmes en la palabra, despiertos en la palabra, sino motivados en la palabra. ¿Por qué? Porque si Pedro estaba en tribulación, seguramente la iglesia estaba en tribulación. Las cosas no iban a ser tan sencillas. Pero ¿cuál es el resultado habitual que vemos cuando el Señor aprieta? De hecho, parece que esa fue la primera estrategia del diablo. Cuando la iglesia inicia, crece ahí en Jerusalén y se hace una iglesia pero fuertísima. Y parece que el diablo dijo, persecución, crecía más. Persecución, se esparció la iglesia a más lugares. No le sirvió esa estrategia al diablo. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué sacó ahora el diablo después de eso? ¿Qué empezó a surgir en la iglesia? Falsos maestros. Y eso, ¿cuánto daño hizo? Mucho daño. Y eso Pedro lo estaba viviendo en su tiempo. Y él sabía de ese problema. Por eso está dejando esta carta. De tal manera que Pedro quiere motivarlos a estar en la verdad, motivarlos a seguir en la sana doctrina, motivarlos a vivir a la luz de esas enseñanzas. Incluso vemos la importancia que le está dando a la sana doctrina al mencionar que en todo tiempo ellos puedan recordar esas cosas. Hechos 20:24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solamente del Evangelio, de la gracia de Dios. Hermanos, seamos muy cuidadosos de qué es lo que nos está motivando, de qué nos sostiene, de dónde estamos buscando refugio, qué es lo que nos está consolando, de dónde nace nuestro ánimo. ¿Por qué yo puedo estar toda mi vida en la iglesia, estar consolado y motivado por cosas que no son la palabra del Señor? Y de repente, eso va a terminar. Yo no puedo agarrarme y sostenerme en la arena. Yo necesito una roca para sostenerme. La roca es Cristo. Si estás en la verdad, ¿qué te motiva a estar en esa verdad? Seamos cuidadosos de que no sea la terrible religiosidad de quedar bien con otras personas. ¿Por qué? Porque eso es lo común. O la terrible religiosidad de creer que mi vida es un check-in con Dios. Una lista ya hice esto bien. Esta religiosidad es bien peligrosa
porque es una que quiere generar seguridad en tus propias fuerzas. Es la misma seguridad que tienen muchos otros grupos sectarios. No, tienes que hacer tu confirmación, tu primera comunión, bautizarte y ahora sí. No, es que tienes que predicar a tantas personas, este número de personas al mes y ahora sí. No, es que te tienes que bautizar solamente en el nombre de Jesús y ahora sí. Mi seguridad no está en eso. Mi motivación, mi consuelo, mi seguridad siempre va a estar en Cristo el Señor y su palabra. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por medio de qué voy a tener esperanza, paz y seguridad y motivación? Las Escrituras, la palabra. Yo platiqué con los hermanos que a veces vienen los miércoles, donde estamos viendo una serie sobre una introducción a la consejería bíblica y cómo sería la consejería bíblica de manera natural aquí entre hermanos, que hay un punto que es proveer esperanza. ¿Por qué? Porque se te puede acercar a alguien y tú vas a aconsejarle algo, pero en el proceso esta persona puede estar sufriendo mucho y puede que incluso ese problema que te trae no tenga solución. Y yo tengo que estar listo para proveer la esperanza que hay en el Señor, la paz, la tranquilidad y el gozo que se halla en Él. Justamente la motivación. Pero cuidado, no es perdí mi trabajo. No se preocupe, hermano, el Señor le va a dar uno mejor. No, no podemos hacer eso. Esa es una motivación falsa. Esa no es una motivación en la palabra del Señor. Y cuidado, porque yo puedo tener ese tipo de motivaciones. Cuando no estoy en la sana doctrina, yo voy a decir, pero es que mira lo que dijo aquí Israel, donde pises, eso va a ser tuyo. Y yo la otra vez deseaba una casa, y fíjate que pisé una de 2 pisos que me encantó, de 3 recámaras, va a ser mía. No, cuidado. No malinterpretes la palabra del Señor. Que tu motivación no sea una mala interpretación de la palabra, o una emoción de decir que todo va a estar bien simplemente porque tú crees que todo va a estar bien, porque como creyente crees que todo va a ir bien, aunque literalmente en la mañana escuchábamos que el creyente va a sufrir. Así que esos creyentes que creen que todo va a ir bien, ¿sabes qué falta? Sana doctrina. Falta sana doctrina. El creyente maduro, el cual evidentemente tiene que estar basado en la sana doctrina, está motivado en la verdad debido a que ama a Dios y que guarda esos mandamientos, que lo cree, lo vive y lo piensa. Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, dice. Piper, en una predicación, creo que la mandó Pastor Yosimara al grupo de los pastores, empieza a hablar de que la inteligencia artificial está haciendo cosas que pueden parecer espirituales. Y creo que en esa misma predicación él pidió a la inteligencia artificial que hiciera una oración por ese grupo y por la situación que estaba pasando. Y empieza a leer la oración que hizo la inteligencia. Mira, muy buena oración y muy bonita, la verdad. Centrada, directa, bien hecha. Y uno se queda pensando, wow, pídele que te haga un sermón y que te bosqueje. Vas a ver, así te lo saca la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque agarra toda la información que tiene accesible en el internet y luego, mientras más detalles le das, es más precisa la respuesta. Pero, decía Piper, ¿cuál es la diferencia entonces entre la inteligencia artificial y nosotros? Si incluso ya la inteligencia artificial va a poder hacer mejores oraciones y mejores sermones. ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, nosotros somos seres que se relacionan con el Señor. Somos seres espirituales. Somos seres que sienten y somos seres que necesitan ser motivados. ¿Y de dónde proviene esta motivación? ¿Qué es lo que el Señor dio para ese tipo de motivación? La palabra. La sana doctrina correctamente interpretada. Porque la sana doctrina te permite ver la terrible tragedia de Job y decir, si eso me sucede, yo aún así puedo reaccionar como él glorificándolo.
Eso es lo que provoca la sana doctrina, un entendimiento bíblico que te permite una reacción bíblica. Por lo tanto, hermanos, permitamos nosotros que la sana doctrina entre a nuestras vidas. Como los de Tesalonicenses, ¿qué hicieron? Aceptaron esa enseñanza. Aceptémosla para poder estar confirmados en la verdad, que es estar firmes, fuertes, estimulados en la verdad, que es estar despiertos y alertas en esa palabra y motivados en la palabra, con esa paz y ese gozo que solamente nuestro Señor nos puede dar. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias porque por tu palabra podemos seguir aprendiendo muchísimas cosas, podemos entender la importancia y el valor que tiene tu revelación, así que te pedimos para que nosotros podamos ver y podamos darle esa importancia, para que